Ingresa a la feria con tu mail registrado. En el lobby, da clic en las puertas de acceso. Donde puedas, selecciona el lugar a donde quieres ir. Podrás visitar los 88 stands distribuidos en los diferentes pabellones. Podrás modificar la apariencia de tu avatar y utilizar el mapa para... Muy buenas noches, bienvenidos al auditorio Iliana Espinel Cedeño. En estos momentos daremos inicio al conversatorio El lugar del yo en la crónica, una charla sobre el papel del autor en el género crónica. ¿Cómo diferenciar el narrador del autor? ¿Es necesario hacerlo? ¿Cuál es el nivel de sinceridad que debe presentar un autor al enunciarse como narrador directo de una crónica? ¿Existe una exposición desmedida del yo en este tipo de relato que vuelva a generar una vivencia al relatarla? Organizada por la Feria Internacional del Libro Quito Virtual 2020, tendrá una duración de 1 hora. Participan María Fernanda Ampuero, Margarita García Roballo y Gabriela Ruiz Ágila. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el icono de mensajes para que pueda realizar sus preguntas. También recordándoles que llega la tradicional Noche del Libro a la FIL Quito 2020. Hoy de 7 a 11 de la noche, no te pierdas los increíbles descuentos y sorpresas. Visita los pabellones, tenemos más de 88 stands. Sin más que decir, que lo disfruten. Hola queridas, buenas noches. Qué gusto estar con ustedes. Como ya escucharon, es Noche del Libro, así que pueden hablar hasta las 11 de la noche, pónganse cómodas. Gaby, no sé si puedes activar tu cámara, por favor. Gaby Ruiz. No se te escucha. Hola, buenas noches, un gusto saludarlos. Qué Ok. lindo encontrarnos. Ok, Margarita, muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, Bienvenida. gracias por la invitación. No podría decir a Ecuador, pero sí que está mucha gente de Ecuador escuchándote, entonces es casi como si estuvieras. Lastimosamente no puedes estar físicamente, pero estarás seguramente en alguna próxima feria del libro de Quito. Bienvenida María Fernanda también, qué gusto tenerte ahora del otro lado ya, ¿no? Supongo que más relajada en ese sentido. Y Gaby Ruiz también, muchas gracias. Son 3 grandes escritoras que han trabajado el género de la crónica. Es un género que está en auge en América Latina. Quizás es uno de los géneros más utilizados por los escritores en estos momentos. Margarita ha trabajado un libro sobre crónicas, María Fernanda también ha publicado en los medios más importantes de América Latina crónica. Gaby Ruiz también acaba de publicar o de compilar un libro de crónicas sobre la pandemia de Guayaquil, se llama Ataúd en Llamas, el título me parece más maravilloso. Así que hemos elaborado unas preguntas, ustedes las deben haber leído, básicamente yo estoy aquí para acompañarlas, para moderar, para asistir a las preguntas o ver las preguntas del público. Al final tienen cada una unos 15 minutos y al final yo leeré las preguntas o de pronto yo mismo me animo a hacerles alguna preguntita. No sé qué orden quieren tener, empezar, ¿quién le gustaría empezar? ¿Lo rifamos? ¿Lo rifamos o no Bueno, sé? yo arranco si quieren. Eso, bueno, Margarita primero, puede ser María Me Fernanda animo. después y Dale, luego Margarita. Gaby. Yo que soy la ¿Sí? extranjera. Ya, bueno, Este, estamos entonces. Muchas a gracias. ver, no, bueno, a mí me interesó mucho digamos como la premisa, el punto de partida de esta mesa, porque siempre me ha parecido una pregunta un poco, honestamente, medio capciosa, el tema digo, si es necesario o no asumir que hay alguien contándote en una crónica, que el narrador y el autor y toda esta especie de distinción que constantemente pues se pretende hacer. Y yo creo que primero que todo, más allá del uso explícito de una primera persona en una crónica,
o en cualquier tipo de texto de no ficción, o de ficción, pero digamos en este caso estamos hablando de no ficción, yo creo que siempre digamos, hay que asumir y hay que hacerse bastante cargo de que hay una intervención ahí, ¿no? O sea, no es como que yo sea un lente completamente, digamos, que existe en abstracto y te está mostrando algo sin estar intervenido por mi mirada, básicamente, y por todo lo que conforma la mirada de un narrador, de un escritor, de un autor, que es básicamente su subjetividad. Y más allá de eso, digamos que es como específicamente de la primera persona o de la intervención del yo explícita en este tipo de texto. En lo personal, a mí el tipo de literatura que más me gusta es aquella que no hace ningún esfuerzo por camuflar a su autor. Más bien, digamos, todo lo contrario. O sea, a mí me gusta la literatura de autor, así como me gusta el cine de autor, digamos. Y cuando leo un libro no me da igual para nada quién lo escribió. Cuando leo una crónica tampoco me da igual quién lo escribió. Me gusta reconocer incluso sus tics, imaginar, digamos, hipótesis de por qué está este autor tan obsesionado con determinados tópicos, con determinadas formas narrativas incluso. Me gusta incluso como cuando creo descubrir, o sea, básicamente inventar sus posibles motivaciones, por qué escribió esto, por qué se metió por acá, por qué le dio, digamos, este enfoque. Y es cierto que es, digamos, un tipo de literatura que plantea por lo menos como un pacto de lectura ambiguo, pero me gusta también por eso, ¿no? Porque creo que se hace cargo de que hay un individuo con nombre propio chapoteando en su ecosistema ideológico y que no lo oculta y que no lo disimula y no lo camufla. Y me gusta, digamos, lo que propone ya de movida este tipo de textos, ¿no? De literatura. Tengo mucho para decir, pero quiero darles la palabra a ustedes y así hacemos como una conversación. Hola, ahí me voy uniendo. Muchas gracias por la invitación. Mafe, No sé, no sé si seguir hablando o... Sí, dale, que hablemos porque... ¿Ahora se me escucha? Una conversación. Te escucho. Bueno, hola Margie, qué alegría verte, aunque sea así. Gracias por la invitación y bueno, estoy de verde no por casualidad. Margie, tú estás allá, ¿no? Pues allá vamos, que sea legal, aborto libre y seguro para todas y lo vamos a conseguir. Así que, bueno, mi corazón con ustedes. Y tampoco quiero dejar de mencionar que yo le creo a Ana Cristina Barragán. Luego te cuento, Margie, de qué se trata, pero es un caso de Me Too, un señalamiento y en el mundo de la cultura en Ecuador. Muy, muy importante, muy desagradable. Y bueno, nada más quería decir eso, que yo te creo, Ana Cristina, te creo y muchas te creemos. En relación a la mesa y a la pregunta que nos plantea, yo no creo en absoluto en la subjetividad, en la objetividad, creo en la subjetividad completamente. Creo que en el momento en el que, tanto si eres freelance como si trabajas en un medio, en el momento en el que eliges qué mirar y qué no, a quién preguntar y a quién no, y cuando eres freelance, en el momento que decides qué tema le planteas a la revista, tú estás haciendo un ejercicio de individualidad, un ejercicio que revela quién eres y qué es lo que te interesa. Incluso si el medio para el que trabajas es un medio vendido, es un medio que está al servicio del maligno capital, la mirada que tú pones sobre las cosas puede transformar el tema. Entonces, no es que ni siquiera creo que el periodismo no es primera persona, incluso si no va firmada tu nota, incluso si el medio tiene un sesgo ideológico muy claro. Yo siempre creo que el periodista es un individuo y elige, tanto como el fotógrafo, dónde poner la cámara y qué mirar y qué decir y qué no.
Entonces, yo como Margarita tampoco creo que me interese un periodismo que se esfuerce efectivamente por ocultar y camuflar al yo, precisamente que y en la narrativa de no ficción yo. Y obviamente hay mucha gente que se esfuerza en ocultarlo, precisamente porque está ahí, porque es lo natural. Y lo otro es contra natura. Nadie cuenta las cosas si no es desde su vida. Es decir, tú cuando estás contando algo, estás contando también quién eres tú. Y ocultar eso es no solamente un ejercicio que me parece inútil, sino que me parece tramposo. Yo también busco efectivamente saber quién es la persona que me está contando las cosas. Y creo que los periodistas que hacen mucho énfasis en eliminar al yo, en borrarlo y en invisibilizarlo, lo que nos están recordando todo el tiempo es que el yo es la tendencia natural. Que el testigo, el ser testigo, la propia palabra testigo lo dice, es yo estuve ahí y te lo voy a contar como yo lo vi. Pero ya, como ya sabemos, además sabemos los que nos dedicamos también a la literatura de ficción, es que la mirada de una persona es una mirada que siempre va a estar cargada de su subjetividad y de su historia y de quién es y de qué le interesa. Hola, les saludo, soy Gaby Ruiz, soy periodista, poeta, cronista, sobre todo me siento así, esas son las aguas en las que fluyo. Y para sumar a esta conversación, primero quiero llevarlos a la historia que se cuenta en El barrio de las mujeres solas. Es una crónica favorita de las que siempre tengo ahí presentes, escrita por Josefina Licitra, también autora de 38 estrellas. Y en esa historia hay un párrafo increíble donde ella misma se narra así misma. Me contaron que existe un barrio de mujeres solas y ahora que empecé a buscarlo, veo que la mujer más sola soy yo. Esa es la primera línea de esa crónica, que empieza fuertemente con un yo que no quiere esconderse para nada, y será la primera y la única vez que se menciona la primera persona en la crónica como tal. Pero es una manera muy honesta que tiene la autora para decirnos, esta ha sido mi decisión de viajar y encontrarme con esta soledad, ¿no? Con este espejo en estas otras mujeres en un rincón de Catamarca. Y a quienes les interesa trabajar el tema del yo en la crónica y pues seguir haciendo de esta que yo considero una opción de vida, trabajar la crónica, pues ahí tienen una pieza memorable para siempre. Y también vuelvo a Josefina Licitra para reflexionar sobre cómo una autora puede mostrar el énfasis que tiene en elegir sus fuentes, sus temas, y cómo eso va construyendo una carrera y una manera de decir y hacer las cosas, porque en 38 estrellas, que es una larga crónica donde también se narra la fuga de la cárcel de ahí de los Tupamaros en Uruguay, hay también un enfoque muy importante en el testimonio de las mujeres que fugaron en esa historia. Asimismo, yo no puedo dejar de hablar desde primera persona porque este año ha sido muy importante para mi trabajo y lo que yo quiero dejar como cronista. Valga decirlo que los cronistas dejamos textos que pueden o no contribuir a construir verdades históricas, a deconstruirlas, a desmontarlas. Y desde ese punto de vista, pues es muy importante que se sobrevengan en momentos como los de la pandemia o en temas tan trascendentales de los derechos humanos, que existan muchos más cronistas. Ahora, aportando también sobre eso, en las diversas reuniones que hemos tenido cronistas acá en Ecuador, cubriendo sobre todo el último año, las marchas en las calles,
como fue también lo sucedido hace un año desde octubre de 2019. Es importante en espacios como estos compartir esos sentimientos. Nosotros salimos a las calles y elegimos narrar desde la prensa independiente historias en donde se afectan los derechos humanos. Y en lo particular, cuando yo elijo contar estas historias, como lo que pasó el paro del 2019, de octubre de 2019 en Ecuador, trato de elegir como fuentes las voces de mujeres, las voces de grupos que tienen muchas más vulneración en sus derechos, que están más expuestos por el año pasado y lo siguen siendo. Y cuando hablamos también de ese yo que elige tanto los temas como los enfoques, yo podría decir y compartir con quienes lo hacen, lo intentamos hacer desde el enfoque de derechos humanos. Y trabajar el yo en una situación precarizada del periodismo, en donde sabemos que una nota, una crónica que toma tanto tiempo a veces de hacer una reportería en campo, no puede ser pagada por un medio tradicional, sino que responde también a un compromiso, una voluntad, una decisión del cronista para narrar o de la cronista, y que siendo mujer también en nuestras condiciones hay muchísimas más condicionantes, mucha más presión para que esa voz pueda solventar dificultades para narrar o para acceder a información. Entonces, mi principal preocupación ahora ya no solamente es escribir y el tema y la agenda, porque eso se puede construir de la mano también de las organizaciones de la sociedad civil en este país, como también en otros lugares. Me interesa también preguntarme de qué temas están escribiendo las cronistas actualmente. Y me da mucho gusto, sobre todo ahora, revisar la prensa y revisar que en la oferta de contenidos de los medios independientes ya hay una prensa especializada en las voces de mujeres, también en derechos humanos, en recuperar pues esta información, y que es todo lo que está por construir, ¿no? Y hay mucho todavía que analizar. Ojalá quienes también puedan tener acceso y necesidad de que ello en las instituciones de educación superior se puedan lograr este tipo también de investigaciones para registrar de qué estamos escribiendo ahora las mujeres. Sí, con respecto a eso, me parece súper interesante lo que dice Gabriela en ese sentido, porque revisar un poco el mapa de temas de qué se está hablando nos da también una idea, como yo digo que incluso también en ficción y en no ficción se ve como todavía de manera más contundente, pero nos da como una idea, yo digo, como del estado mental de la sociedad en un momento determinado de la historia. Eso no es gratuito que uno, por ejemplo, se hace ese trabajo. Hay organizaciones que lo hacen, de fijarse cuál es la agenda de los, no sé, de los medios independientes de los países latinoamericanos, notas escritas por mujeres, por ejemplo. En el año 2020, entre tal y tal mes, y te das cuenta de que hay un montón de confluencias y que te hablan mucho de lo que está pasando, y eso como documento también es muy valioso. Pero también, digamos, porque volviendo, digamos, al tema de esta mesa, que es este tipo de textos escritos desde una supuesta primera persona, individual y singular y lo que sea, yo creo realmente, estoy convencida que o sea, rara vez, más, incluso si estamos hablando de crónicas o de textos literarios escritos desde la experiencia, desde la materia narrativa, de la intimidad y todo esto, incluso ahí yo creo que rara vez lo individual se agota en lo individual. O sea, es rarísimo. O sea, si un texto puede centrarse en el individuo, pero no puede agotarse en el individuo, ¿no? Creo que en general o bueno, sí puede, pero esas son las versiones malas, digamos, las cosas que son como muy centradas y se agotan en el individuo, pero la versión buena es la que parte del individuo para pensar en un síntoma que es colectivo y que es representativo de la esfera en la que existe, digamos.
o sea, que una vez más, quiere decir que en este tipo de literatura la subjetividad es casi todo, pero no es todo. O sea, la subjetividad con la que se mira algo que está ocurriendo por fuera de ese individuo, en una esfera mucho mayor. Y también creo que con respecto, bueno, Josefina Lisitra es alguien que yo admiro, conozco, es mi amiga, la quiero, mejor dicho, es como alguien que tengo muy cerca, y me gusta el ejemplo de ella porque justamente Josefina, si bien, a ver, a veces puede que no use la primera persona gramatical, pero no hay duda de que cuando tú lees una crónica, aun si no está firmada, sabes que la escribió Josefina Lisitra, o sea, porque tiene cierta mirada o cierto modo de encarar las cosas que ya es reconocible. A eso me refería yo al principio cuando decía que me interesa mucho que el autor no se camufle, o sea, que haga evidente que digamos que ahí está su subjetividad, esa subjetividad que es como la capa densa que flota sobre la cabeza de cada uno y que en la versión más grandilocuente la llamaríamos cosmovisión, digamos, no es la misma cosmovisión de María Fernanda Ampuero que de, no sé, Siri Husbeth, por ejemplo, aunque las admiro las dos por igual, digamos, pero quiero decir que cada una tiene su subjetividad, que es esa mochila ideológica que te acompaña y que te hace, digamos, escribir y mirar sobre todo de determinada manera. Sí, yo creo que hay una cosa ahí también que me parece que va por el camino de lo que tú estás diciendo, o no, ya me dirán, pero siento que no hay que confundir primera persona con un regodeo en el ego y en el darse mayor importancia de la que una tiene, ¿no? Como testigo. A mí no me importa, en verdad, saber cuánta pena te da, por ejemplo, ver la pobreza, ver el hambre, ver, no sé, que las mujeres se prostituyen en condiciones terribles. Es decir, la forma en la que tú tienes para contarme eso es la forma en la que yo voy a saber hasta qué punto tu espíritu se ha desgarrado, ¿no? Pero a mí no me interesa que tú digas, y yo me rompí a llorar, y digamos, tú estás escribiendo desde un privilegio. Yo creo que es una cosa de la que todos tenemos que ser muy conscientes. Somos testigos normalmente de una situación, por lo menos en los temas que yo he elegido y que he trabajado, gente que está viviendo situaciones muy complejas, y no estoy tan segura de que lo que yo estoy sintiendo en ese momento sea importante, o al menos creo que la transmisión de esos sentimientos no debe ser convencional. No le estoy contando a un amigo que me dio muchísima pena ver una ciudad arrasada por un terremoto, ¿no? Eso es más que evidente. Estoy ahí, estoy viendo la desesperación de la gente. Tengo que contar desde esa desesperación, no desde la mía. Yo no he sido superviviente de un terremoto, ¿no? Entonces, no sé, creo que eso es una cosa que también señalaría. Yo les quiero compartir una anécdota, porque ahora que planteamos el tema del yo, me acuerdo que en un momento de mi vida, también trabajando como reportera, estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo y cubrí una de las manifestaciones de las mujeres amazónicas acá en Ecuador. Y fue un momento interesante quizás compartir cómo ese yo intenta manifestarse y no comprometerse. De hecho, yo soy una periodista que falla en marcar la distancia, en no involucrarse, en no sentirse en parte de, ¿no? Y yo soy, digamos, en todo esto que escribo, soy mi cuerpo, soy todas esas emociones a veces desbordadas y
Y les cuento esto porque, claro, yo estaba ahí con mi panza, ¿no? En esta exposición en la calle, luego fuimos a pernoctar y estaban muchas de esas mujeres con sus hijos pequeños en brazos y también otras embarazadas. Entonces fue inevitable tomar decisiones como autor, digamos, de ese texto en el que estaba decidiendo. Y para mí es uno de los textos que personalmente más guardo para mí y también entiendo lo que me costó escribir por tomando esas decisiones minuto a minuto mientras escribía esa crónica, porque de hecho mucho de lo que también pude obtener, digamos, como declaraciones y compartir con esas mujeres una noche en específica de toda esa semana de manifestación, sí tuvo mucho que ver con mi maternidad, ¿no? Con el hecho de tener ya una panza crecida. Entonces, esa es una anécdota que les cuento, que claro, personalmente cada quien toma sus decisiones de cómo narrarlo y cómo involucrarse, pero fue tanto a nivel también de correspondencia, también de verse unas a otras, ¿no? En esta situación que también obtuve declaraciones, también situaciones muy emocionales con respecto a mi presencia como tal, ¿no? Como mamá también en esa noche. Y, y más allá de lo que pudiera escribir en otras circunstancias, yo sí guardo un recuerdo muy importante, muy intenso de esa noche de escritura, de vivencia. Y entonces, frente a lo que es expuesto aquí de cómo se presenta y se manifiesta, yo les comparto eso. A veces yo sí creo que en ese sentido estoy totalmente fallida en mantener la distancia y no comprometerme y no mostrar todas estas emociones también en los textos que escribo. Me lleva a pensar también y citar ahora el trabajo de Daniela Arrea, que es cronista mexicana. Admiro mucho su trabajo, pero ya es en ámbitos incluso más peligrosos, ¿no? Como es la cobertura de los temas de narcotráfico, de grupos insurgentes en México. Y precisamente ahora las compañeras de Pie de Página, a quienes les mando un fuerte abrazo, acabaron de publicar un libro con varias de esas crónicas. Entonces, me encanta porque entre el trabajo que tiene Daniela Arrea en sus libros publicados, una de las crónicas que he podido revisar es justamente el registro de su maternidad, ¿no? Y cuando hablábamos del hecho y les compartía yo esta inquietud que tengo ahora de qué estamos describiendo a las mujeres, he visto mucho también registro crónica de las mujeres señalando cómo han enfrentado el confinamiento siendo profesionales, muchas de nosotras que escriben, pero además haciéndose cargo de la carga doméstica y de toda la cadena de cuidados, y eso cómo lo enfrentan mientras tienen que trabajar, que además de escribir, generar un mundo personal e interior. Es algo que se está también ahora teniendo más fuerza, ¿no? También en los medios independientes, como les comentaba, es un espacio donde suelo escribir y también donde surgen estas cuestiones y veo sobre abundancia ahora de esos testimonios de mujeres contando desde el lugar de sus casas también esta, estos testimonios que no son para nada ficción, sino una muestra de una realidad realmente contundente. Sí, ahí había algo que te quería decir cuando empezaste, y es que, bueno, primero que es muy llamativo que te parezca que es una falla involucrarte. Dice, yo soy fallida en esto, no, pero al contrario, es como que sería un poco, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía María Fernanda al principio, sería muy antinatural pretender mantenerse encima con lo que es un embarazo y todo, que pues, bueno, yo creo que también una de las crónicas quizá, de los textos, yo no le llamo crónica porque como que yo tampoco sé muy bien dónde termina y empieza un género, como que mucho tampoco me importa cómo se llama,
pero hay un texto que yo recuerdo particularmente también por haberlo escrito en el momento, digamos, durante el amamantamiento de mi primer hijo, que se llama Leche, y que realmente es un texto que cuando lo empecé a hacer porque no aguanta, necesitaba, digamos, como sacarlo de mi organismo como si fuera una toxina, pero después, porque ahí es donde yo digo, hay un tema que es muy riesgoso en este tipo de textos y es, hay dos riesgos posibles, siempre digo yo, es como que el autoflagelo o la autocomplacencia. O sea, esto no es, la estoy pasando terrible y por eso es importante, o mi vida es maravillosa y por eso te la cuento. O sea, hay un tema ahí, viste, que hay como que, no sé, como un equilibrio que hay que tratar de mantener. Y también, digamos, que cuando algo parte de la experiencia, una experiencia además que te atraviesa como un rayo la subjetividad, como puede ser un embarazo, un bebé, un hijo, o sea, no sé, sobre todo las mujeres, es como, a ver, hay que saber establecer la diferencia, ¿no? Algo puede partir de tu experiencia, pero no puede agotarse en tu experiencia, porque si no, eso es un post de Facebook, o sea, eso es una banalidad, eso es, ay, me cuesta tanto que se duerme el bebé, o sea, no es algo realmente, y ahí hay un riesgo, ¿no? Como creo que ahí hay que ser como muy cuidadoso, porque eso, porque yo, a ver, hay una cosa que yo me digo constantemente y que también se la digo a mis alumnos cuando vienen a talleres, y quieren hacer este tipo de incursión en la literatura del yo, textos de no ficción basados en su experiencia. Y es que, a ver, yo creo que el yo, o sea, el yo primera persona en singular, la persona gramatical yo, tiene que tener la vocación obligada de querer ser un nosotros. Debe querer ser una primera persona del plural. O sea, que no se lea como que esto te lo cuento porque me pasó a mí, sino que esto te lo cuento porque también te pasó a ti o también te está pasando a ti. Que es un poco también lo que sucede con todo esto de la pandemia. O sea, yo he leído cosas buenas y cosas más o menos, la mayoría de las cosas malas, la verdad, porque digo, todo bien, todos estamos atravesando por una situación que es muy difícil y en la doméstica a todos estamos haciendo malabares y no sé qué, pero hay un montón de gente que se está muriendo. Entonces, como no poder salir, digamos, de la experiencia propia y traspolarla a una situación que, digamos, que es trágica realmente, ahí veo un riesgo, ¿no? Con esto de la primera persona. Y cuando digo que esto te lo cuento, o sea, el yo que quiere ser un nosotros y que te lo cuento porque también te está pasando o porque también te pasó, no lo digo necesariamente como una cosa fáctica, porque hay mucha gente que por ahí no amamantó nunca, pero digamos, lo digo en el sentido de lo que experimentas en la medida que lo lees, porque uno puede perfectamente empatizar y sentir como cierta solidaridad con cosas que se cuentan. Por ejemplo, cuando yo escribí ese texto, empecé a investigar cómo era la ley argentina con respecto a las mujeres que, por ejemplo, no podían dar la teta porque tenían algún problema médico o algo así. Entonces, por ejemplo, las obras sociales, que son la medicina prepagada o la medicina que te da el Estado, no cubre la leche de fórmula porque quieren promover la lactancia materna. Entonces, las mujeres que no pueden amamantar y que son pobres y que no pueden comprar la fórmula y que no tienen el tiempo suficiente para, digamos, como para hacer todo esto de la relactación y no sé, todo lo que las mujeres clase media, acomodadas, no sé qué, sí podemos hacer. Entonces, sencillamente no alimentan bien a su bebé. Y todo el mundo sabe, digamos, eso te lleva a pensar que un bebé mal alimentado es un niño desnutrido es un adulto con deficiencias. O sea, que ese adulto con deficiencias se habría podido evitar si la ley argentina le hubiera dado una mamadera a tiempo. Es como un poco cuando uno, a mí me parece que la experiencia individual sirve cuando te muestra como una especie de película del sistema. Es decir, esto me está pasando porque hay algo que está mal en esta conformación, en la esfera en la que existo. Por eso lo individual debe siempre, para mí, ser un síntoma de algo mucho más representativo, de algo colectivo, quiero decir. Y me extendí un poco porque, bueno, pero cedo la palabra. Yo también creo que aparte de que estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, yo también creo que hay un elemento lúdico que no debemos, de voyerismo, que no debemos dejar de lado. O sea, tú y yo, nuestra hermana Gabriela Wiener,
nos ha permitido, que, ¿sabes?, entrar a lugares que no hubiésemos entrado, o que sí hemos entrado, pero no somos ella, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en ustedes dos, que tú tienes tus crónicas de la maternidad y Gaby también tiene las suyas, están hablando el mismo tema y están siendo ustedes, y están siendo efectivamente universales, como tú decías, pero sobre todo nos están permitiendo vivir una experiencia de empatía que no necesariamente, digamos, tiene que venir de la desgracia del otro, ¿no? También hay una empatía que viene del humor, que viene de lo lúdico, que viene del deseo, que viene del placer, que viene de nuestra parte fetichista, de nuestra parte morbosa, sádica, ¿no? Y entonces yo celebro mucho la existencia de los libros, sobre todo de ustedes, que son tan genuinas con la idea de yo viví esto, yo me metí a este lugar, ¿no? Como tú cuentas también, yo estoy dando la teta y esto me está pasando, porque hay una cosa ahí humana de contar alrededor de la hoguera, de amigas, de divertirse, de decir, chicas, ustedes no pudieron ir, pero yo sí les voy a contar, ¿no? Esta cosa también como de casi Claro. de pijamada, no lo quiero, no le quiero echar como de que es inferior no, al contrario, me parece que es un hallazgo. Un paréntesis nomás, es porque cuando yo decía esto te pasó o te está pasando, es porque yo pienso realmente que la experiencia de la lectura es eso, es una experiencia. Cuando uno lee algo, puede experimentar lo que uno hace, o sea, cuando escribe, de todas maneras, como una especie de transferencia, y que el lector se apropia de eso y dice, bueno, o sea, lo sientes en el cuerpo directamente. La buena literatura, los buenos textos son esos que incluso te hacen como que te producen como una pequeña conmoción, digo yo, como un sacudón de emociones, Exacto. Aunque nunca pasaste por ahí. Exacto. No importa. Exacto. Yo te oí hablar de la lactancia, por ejemplo, y yo siempre pienso en el impacto tan grande que generó en mí Los Cachorros, el texto de Vargas Llosa. No sé si te acuerdas, yo era muy jovencita cuando lo leí. Este No me lo chico que acuerdo. un perro digo el pene y este es un chico que Ahora un lo perro recuerdo, sí. lo ha dejado, le ha quitado. Entonces, a ver, nosotras no tenemos pene, pero yo recuerdo esa sensación, esa cosa de este chico, esa vergüenza, ese dolor, esa cosa de sentirse humillado. Y en eso sí me puedo sentir representada, ¿no? En la humillación, en ser el paria, en tener un defecto físico. Entonces, me encanta cómo las cronistas, como tú, como Gaby, están permitiendo la experiencia que atraviesa el cuerpo de las mujeres sea también una experiencia universal, ¿no? En ese sentido yo las aplaudo porque siento que nos permiten a los demás también ponernos en los zapatos de ustedes, y eso es el gran ejercicio de la empatía, ¿no? Ese es el gran ejercicio de la literatura. ¿Sabes? Solamente para sumar, porque igual se nos va cortando el tiempo. Estén interesados en ahondar más lecturas de estas piezas, me parece interesante y lindo. También llamar a lo lúdico. ¿Recuerdas de este texto que escribió Javier Sinay narrando su experiencia del concierto de los Rolling Stones en Cuba? Y ahí ves pues todo el furor, ¿no? de la música, se instala en un contexto también político, ideológico. El autor toma un punto de vista para narrarnos de qué va que un grupo tan insigne para la música visite La Habana. Ahí tenemos una muestra también de ese tipo de crónicas que usan todos estos recursos. Y recuerdo también de cuando necesitamos estudiar piezas del yo, está esta pieza también donde se narra el resfrío de Sinatra. Se me va ahorita el nombre del autor, lo estaba buscando, Sinatra pero tiene gripa. nunca... Exacto. De Talis. De Guy Talis. Exacto. Entonces, para quienes también están ya volviéndose lectores de crónicas, en esa pieza pues se logran entrevistar a Sinatra, ¿no? Sino se consulta a otras fuentes y con eso se va construyendo esa gran crónica también sin
sin que el protagonista, digamos, de ese resfriado pueda ser consultado. Es un ejemplo también para estudiar en este tema. Y bueno, yo quiero contarles también sobre cómo para el último libro que acabo de escribir, en donde se narran los testimonios de escritores en el Guayaquil de la pandemia de 2020, fue un ejercicio interesante porque me parece que los escritores entienden muy bien la de cómo se ha construido, ¿no? Y una decisión importante que se tomó para la narración de este libro y de esta crónica, que la considero una larga crónica entre marzo y en Guayaquil, se decidió que se narrara en primera persona. Entonces, quienes lo leen sienten como si les estuviera ocurriendo esto a sí mismos, ¿no? Fue un ejercicio interesante que tiene un efecto a largo plazo. Siento que de cierta manera ese tipo de decisiones, tanto en historias como la de Javier Sinay o esta que les cuento que es en un momento muy, muy difícil, logra tener un efecto de un mecanismo que se activa con el tiempo. A veces es instantáneo y luego se activa con el tiempo. Me parece que la crónica ahí sí comparte ese efecto con la poesía, en donde no necesariamente esta conmoción, esto que ustedes dos mencionaban, el lograr mover al lector de quizás una situación de comodidad o moverlo a otro ánimo, se logra, sí, definitivamente cuando está bien escrita, cuando se ha logrado equilibrar las fuentes, las voces, mostrar diversos puntos de vista en esta historia. Y bueno, eso es lo que tengo yo para aportar en esta conversación, y la verdad sí me encantaría también escuchar las preguntas que pueden venir para ustedes, para mí. Bueno, tenemos un saludo de Josué Ojeda para María Fernanda Ampuero, que le desea muchos éxitos. Atentamente la diligencia, dice, creo que es un código. Y dice un oyente anónimo, es muy iluminador escucharlas a las tres. Quienes hacen cine documental dicen que una de las habilidades es poder acercarse a su sujeto de estudio y crear la confianza necesaria para poder aprender de esas personas. Como cronistas, ¿ustedes piensan que el ser mujeres les permite algún tipo de ventaja y o desventaja en crear este tipo de relación de confianza? Me voy a lanzar. Muchas gracias por la pregunta, que es estupenda, estupenda. Como nosotras hemos dicho desde el principio, escribimos desde lo que somos, desde el cuerpo que tenemos, desde el idioma, desde de todo, ¿no? El color de piel, la estatura y obviamente el sexo al que pertenecemos. Yo te diría que es parte y parte. Yo a veces he sentido, cuando he hecho algunos reportajes largos, que si fuese hombre las cosas serían más fáciles. Hice una larga crónica sobre el viaje de los refugiados sirios a Europa. Los acompañé en su recorrido por Europa del Este y hasta el camino, hasta la puerta de intentar llegar a Alemania, que es el destino donde la gran mayoría quería ir. Y fueron muchas noches, muchos días de caminar con ellos por además países que estuvieron en guerra, que tenían campos minados, durmiendo en campamentos improvisados o en hoteles de aquellos tiempos de cuando Europa era otra cosa. Y tengo recuerdos de mucho temor, de alguna vez que no había hotel y hubo que dormir con los colegas fotógrafos, que normalmente los que se dedican a temas de guerra
son hombres. Recuerdo que llegamos a un lugar en Serbia, me parece, y no había hotel, no había dónde dormir, tenía que dormir en la calle, el carro también estaba ocupado, y un colega de France Press me dejó dormir en el suelo de la habitación que ellos compartían, pero eran 5 o 6 chicos, y bueno, pues es que también una es lo que es, ¿no? Y una es mujer y y sabe medir los riesgos, ¿no? Y sabe cuándo está en riesgo. Y luego en los campamentos, por ejemplo, había muchísimos hombres, había muchos más hombres que mujeres. Yo tenía que preguntarles cosas a muchos y ellos están separados, cultura musulmana, entonces están en otro sitio y están como muy sorprendidos de una mujer periodista, haciendo este recorrido, ¿no? Yo pasé susto, pero también siento que precisamente por esta característica mía, que viene desde que nací, hubo mucha gente que me adoptó, digamos, hubo familias que como que protegían a esta chica freelance, que no venía con un equipo, que no venía con un fotógrafo, que venía sola, con lo cual pude generar una relación como de amistad mucho más fuerte con algunas familias, como de cercanía y de pertenencia, y, y también los temas femeninos, ¿no? Que quizás no sé si se habían tratado de esta manera, pero por ejemplo, el hecho de que las mujeres musulmanas no puedan mostrar el pelo en público a otros hombres era un gran problema para ellas por el tema de la higiene, porque ellas había solamente unos grifos de agua, ¿no? En estos campamentos improvisados y eran mixtos, obviamente, y entonces las mujeres me decían, es que no soporto lo mal que me huele el pelo, no soporto lo mal que huelo. Y era un tema de gran intimidad que quizás con un hombre no se hubiese podido dar. Entonces, como hemos dicho desde el principio, ¿no? Escribimos con lo que somos y con lo que tenemos y con lo que hemos vivido y con nuestro sexo también, ¿no? Así que la respuesta no te la puedo dar en verdad decisiva, ¿no? Y clara, decir sí, es una ventaja o una desventaja. Es lo que es, simplemente. Bueno, Bueno, Gaby, Margarita, cualquiera. yo, bueno, comparto lo que dice María Fernanda y agrego algo muy chiquito, y es que realmente, a ver, yo hace mucho que no hago este tipo de crónicas y de hecho nunca la hice muy seriamente, básicamente, y yo creo que esto es algo que he entendido con el tiempo. Yo creo que en parte es por ser mujer, o sea, es como que a mí me da terror el reporteo, o sea, yo siempre que iba a trabajar un diario desde que era chiquita y tenía que tener una redacción, decía, por favor, pónganme en cultura, por favor, quiero hacer notas frías. Aunque lo otro me llamaba mucho la atención, me da pavor salir y enfrentarme con lo que era el mundo afuera siendo una chica joven y bla, bla, bla. Y un poco, yo creo que lo que se fue dando es que, para empezar, creo que todas las mujeres, sobre todo, sí, bueno, como dice María Fernanda, con todo lo que ser, o sea, no solamente ser mujer latinoamericana, caribeña, en mi caso, de la periferia, no sé, con determinadas características, no sé, marrón, o sea, todo lo que nos constituye como individuos, todo eso de lo que hablábamos antes, hace que uno tenga como ciertas cosas claras desde que es chica o desde que empieza como a, no sé, a salir al mundo. Y es que yo siempre tuve claro y tengo claro que hay una brecha que llenar, o sea, siempre tengo clarísimo que por ser mujer no es que la vida se me haga más fácil, al contrario, o sea, sé que hay una brecha, que siempre, digamos, para estar en el mismo punto de partida que otros hay algo que tengo que recortar, ya como que lo tengo tan incorporado que no espero que el mundo me complazca, o sea, nunca lo estoy esperando. Entonces, como que salgo con eso y creo que eso también es parte de lo que se transmite en la escritura y en el tipo de temas
sobre los que me gusta hablar y la voz narrativa que más o menos uno va construyendo tiene que ver también con eso, con ser quien es y con tener como ciertas certezas de entrada, ¿no? Entonces, y también creo que se va dando como a la inversa, al mismo tiempo, yo en los últimos, no sé, años, de lo que más he vivido es de que me encarguen textos como los que más hago, que son de este tipo de textos que parten de una experiencia y testimoniales y no sé qué, y que intentan, digamos, un poco tratar de retratar algo medio eso, como del estado mental de nuestro tiempo, de nuestro momento, de nuestro género, de nuestra generación, en fin. Y son textos que parten mucho de mi experiencia, ¿no? Entonces creo que me encargan eso también por lo que soy, por lo que escribo. Se dio como al inverso, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si yo elijo esos temas porque me tocó y fue lo que en principio me pareció que más estaba, digamos, en relación con mis afinidades y con mis posibilidades, o que hice uno y a partir de ahí me empezaron a encargar otros, no sé. Pero lo que sí quiero dejar, digamos, como más o menos por sentado es que yo siento que en general ser mujer no es que te ayude mucho, yo creo que eso es una mentira, o sea, es que eres mujer y te facilitan las cosas, en mi caso nunca pasó, es más, modestia aparte, a veces me decían, eres mujer, eres joven y eres bonita, por ejemplo. Entonces eso te ayuda, mentira. O sea, tampoco creo que en muchos casos también es una desventaja. Y parte, digamos, el otro día vi una entrevista, otra vez tengo a Siri Husband en la cabeza, no sé por qué, pero ella decía, ella sí que es una mujer hermosísima, tipo como del otro mundo, y decía que lo que más le gustaba de envejecer era que ya no la abordaban como con la idea de que es una mujer linda, ¿no? Como, por supuesto, Siri Husband es realmente una mujer que no puedes abordarla de otra manera sin decir, wow, qué mujer tan linda. Pero es como que me llamaba mucho la atención que incluso una escritora como esa, una mujer así tan sólida, fuera un peso que algo que se atribuye a la condición femenina, la belleza física, el atractivo, cómo tiene, no sé, el cuerpo, el pelo, la cara, si se maquilla o no, fuera un peso también, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran equívoco en esto de que a las mujeres les es más fáciles porque son amables o son dóciles o son bonitas o son lo que sea. No, nunca fue el caso. Bueno, ya está por cerrar. No, tenemos Gracias, un poquito Vita, más de tiempo porque no, perdóname. Ay, no vi Tenemos el un contador, poquito. perdón, tenemos ahí una sí. cuenta regresiva. Sí, eso es automático, digamos, pero no hay Bueno, una charla, ajá. hay un reloj ahí que nos está anunciando. Tenemos un par de minutos más para tu respuesta, Gaby, y luego nos despedimos con tranquilidad. No se apremie. Órales, gracias. Yo les digo a mis estudiantes cuando también revisamos autores y estas piezas de literatura, que también son muchas de las crónicas, que en el caso de hacer reportería en el Ecuador y hacer crónicas no hace falta salir a cubrir la guerra de Irak o viajar tan lejos para encontrar grandes historias. Quizás están a la vuelta de la esquina o dentro de casa, de la propia casa, que es también una cuestión de instinto, de olfato periodístico, de encontrar historias, y esa es una decisión que se ha tomado como autor. Y en la reportería, que creo que personalmente es una de las fortalezas con las que cuento, sí, la de hacer una inmersión en el campo, de trabajar toda una agenda y colaboración con la sociedad civil para lograr protegerme en mi condición también de mujer. Se revela esto también en las historias, en lo que queda escrito. Y eso me parece que también es importante dejarlo manifiesto, cómo vamos percibiendo estos peligros o esta incomodidad en la que también nos sumergimos con este cuerpo que escribimos, que es el de una mujer. Y tengo un recuerdo muy importante de las mujeres de Monte Sinaí, que también me acompaña y es con el que escribo. Yo no creo que a partir de que haya visitado estos lugares o haya entrevistado a estas personas, a veces no se logra cerrar el espacio y el ciclo de ese contacto como
como hasta allí, hasta ese momento, sino que me acompañan. De hecho, cuando vuelvo a hacer otra historia. Y esas mujeres en Monte Sinaí que han sufrido, por ejemplo, el ataque a sus hogares, el que echen abajo sus casas con hijos incluso discapacitados, y que ahora mismo vivan con 2 retenes militares a la puerta, digamos, del ingreso del espacio en territorio. Ellas tienen una manera de narrar y de contar sus vidas, de habitar su propio espacio, que dice mucho de cómo significa ser mujer, vivir en estas condiciones de vida. Así que es eso. Para mí, ser mujer es sentir y tener una conciencia de cómo se vive siendo mujer en este país, donde muchos de los derechos a los que tenemos ahora acceso se pretenden echar abajo, no se respetan y nos falta un montón de garantías y cosas que todavía por rescatar. De hecho, uno de los más graves retrocesos es, por ejemplo, las reformas a los derechos laborales en esta pandemia, en contra, por ejemplo, de los horarios de maternidad, las licencias de paternidad, o sea, todo eso está todavía por contarse. Y eso es también ser mujer en este país. Gracias por la charla, estuvo súper linda. Muchas gracias, Gaby. Coincido con Lucía Moscoso, otra gran escritora nuestra, que dice qué charla. ¿Verdad? Muchísimas gracias. Ustedes han hecho esta extraña FIL virtual, digamos, una experiencia de otro tipo. Si quieren decir algo para despedirse, pues este es su momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a la gente que estuvo desde sus casas conectada con nosotras y que le llamó la atención el tema. Gracias, de verdad. Sí, muchas gracias. Muy, muy agradable la charla. Sí. Y aprovecho también para hacer acá la fuerza por la ley del aborto que están por aprobar acá en Argentina. Ojalá. Gracias Ojalá. nuevamente. Cuídense mucho. De esta forma concluimos el conversatorio El lugar del yo en la crónica. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestros próximos eventos el día de mañana y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. También recordándoles que llega la tradicional Noche del Libro a la Filquito 2020. Hoy de 7 a 11 de la noche, no te pierdas los increíbles descuentos y sorpresas. Visita los pabellones, tenemos más de 88 stands. ¡Hasta pronto!